Shalom, ¿cómo están? Ahora toca la porción Noach. Esta porción es muy conocida, esta porción de Noé, como se traduce el nombre de Noach en español, ¿no? Y digo, normalmente es vista en el sentido de las historias que cuentan de Noé, este asunto del arca y los animales, y que pues se va el arca en la gran inundación, ¿no? En el diluvio. Y ese es por lo que esta porción es muy conocida y han hecho muchas películas e historias al respecto, ¿no? Historias hasta para niños, en este sentido, ¿no? Porque atrae mucho esto del arca y los animales, ¿no? De todos los animales que se van en el arca con Noé y su familia. Y que pues finalmente termina este diluvio, ¿no? Esta inundación en la que pues el Eterno, ¿no? Decidió pues limpiar el mundo, por decirlo así, ¿no? Deshacerse de toda la maldad del mundo, y nada más está sobreviviendo Noé y su familia. Y pues obviamente en la secuencia de la historia pues es de suponerse, ¿no? Que pues todos los habitantes de la tierra de ahí en adelante pues son descendientes de alguno de los hijos de Noé, ¿no? Porque pues Noé ya fue con 3 hijos grandes, ¿no? Y pues van a crear toda la descendencia de la tierra, ¿no? Sem, Jafet y Het, ¿no? Los 3 hijos de Noé. Y obviamente pues en el sentido del pueblo de Israel, ¿no? Este pueblo que viene de Abraham, ¿no? Y que pues podemos conocer sus generaciones y sabemos que venimos de Sem, ¿no? Del lado semita, ¿no? Del hijo de Noé llamado Sem. Y pues bueno, otras naciones del mundo pues podrán trazar su ascendencia hacia alguno de los otros 2 hijos de Noé. Este es pues como se ve esta secuencia de la escritura, ¿no? Esta porción, esta segunda porción del libro de Bereshit, que básicamente está explicando este suceso que hubo en el mundo de una gran inundación, ¿no? El Mabul, comúnmente traducido como el diluvio, ¿no? Esta gran inundación donde mueren todo ser que no estaba bien, ¿no? Solo está escogiendo a Noé, y bueno, se está usando por ahí en la escritura, y bueno, es como empieza cuando ya está el recuento de las generaciones de Noé. Están definiendo, ¿no? Que pues Noé era un tzadik, un varón justo, ¿no? Un tzadik, era recto en seguir estas instrucciones del Eterno, y además está poniendo la calidad de perfecto, de tamim, ¿no? Y entonces, bueno, en el resumen, cuando empiezan a contar estas son las generaciones
y nombran a sus hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, ¿no? Las generaciones de sus hijos, ¿no? Y que pues estaba la tierra corrompida, ¿no? Había lleno de violencia. Y pues el término, como están describiendo el mundo conocido en ese entonces, ¿no? Lo que pudieran llamar tierra, porque pues son épocas que no necesariamente se conocía todo el planeta, ¿no? Pero pues los habitantes que estaban ahí, ay, perdón, de alguna forma se habían corrompido, ¿no? Estaba en efecto, ¿no? Pues estas generaciones que descienden de Adán, ¿no? Cuando pues salió Adán y Eva del jardín del Edén, ¿no? Pues se está introduciendo esta parte de la inclinación al mal, ¿no? Hay cierta inclinación al mal que está activa en el mundo, ¿no? Y sirve para que aprendamos. Están las instrucciones, cómo encontrar al Eterno, ¿no? Cómo encontrar el bien, pero pues por el otro lado está la inclinación al mal, ¿no? Y esta vocecita interna que nos llama hacia el lado incorrecto, ¿no? Y obviamente sirve para aprender cuál es el lado correcto y cuál es el lado incorrecto. Pero pues lo que pasó en estas generaciones que siguieron de Adán, Adán y su esposa, ¿no? Fue muy fuerte este asunto de la inclinación al mal, ¿no? Y finalmente pues pasaron 10 generaciones desde Adán hasta Noah. Y pues aquí vio que pues se corrompió los habitantes que habían en la tierra que se había creado, ¿no? Y pues había violencia, dice. Y obviamente hay muchos textos, ¿no? Que analizan este texto como están describiendo qué pasaba en ese tiempo, ¿no? Y pues habría que compararlo con lo que está pasando en estos tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? En que a lo mejor estamos en un mundo igual de corrupto, ¿no? En donde prevalece la inclinación al mal y todo el mundo piensa que está bien, ¿no? Todo lo que dice el Eterno en sus instrucciones, ¿no? Deciden las personas del mundo, ¿no? Que pues tienen la opción y pueden tomar la opción incorrecta, ¿no? Y deciden que pues les gusta lo que está pasando, les gusta irse en contra de lo que dice el Eterno y creen que está bien. Pero pues lo que está pasando pues es que estamos llegando a un punto, así como se está describiendo, ¿no? Que la tierra, ¿no? Los habitantes de la tierra están corrompidos, ¿no? Todos los habitantes habían corrompido su camino, que es como lo describen, ¿no? Y el Eterno está decidiendo pues acabar con esta parte, esta humanidad que se corrompió y se fue totalmente al mal.
y que está llenando la tierra de violencia. Esa es la descripción que están poniendo, ¿no? Y pues decide hacer esta limpieza, ¿no? Y claro, a la hora que vemos las noticias actuales, ¿no? Realmente vemos que la tierra está llena de violencia. Parece que uno ve las noticias y no hay otro tipo de noticias más que engaños, decepciones, corruptelas, matanzas, violencia, robos, secuestros. Parece que no hay otra cosa en las noticias. Estamos en una posición en este mundo donde el caos está imperando, donde el Eterno está decidiendo hacer una limpieza, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el Eterno nos creó, ¿no? Y nos está dando libre albedrío. Ese es un regalo que nos da el Eterno. Podemos tomar nuestras propias decisiones. Pero bueno, no es que el Eterno quiera que nos vayamos mal, ¿no? Quiere que aprendamos a irnos bien. Nos da por un lado las instrucciones y por el otro lado pone el libre albedrío, ¿no? Y entonces pues tenemos que decidir por dónde nos vamos, ¿no? Seguimos las instrucciones que nos llevan al bien, este camino del Eterno, tener una buena relación con el Eterno, o nos dejamos pervertir, ¿no? Este aspecto de la corrupción, ¿no? Pervertir por la mala inclinación e irnos al lado del mal. Y pues aquí esta enseñanza de Noaj es justamente cómo lidiar con un mundo así, ¿no? En el que el Eterno nos deja tomar la decisión, ¿no? Hay veces que hay siempre hay críticos de la Escritura, ¿no? Y pues se ponen a criticar, ¿no? Oye, ¿cómo que no se supone que Dios ve el futuro, ¿no? Y entonces pudo ver que iba a pasar esto, ¿no? Y entonces pudo no crear a la humanidad o pudo crear otra cosa diferente que no se corrompiera, ¿no? Pero conste que se trata de darnos una enseñanza, de enseñarnos a escoger lo correcto, de enseñarnos este sentido de ser perfectos, ¿no? De caminar perfecto delante del Eterno. Pero pues la única forma de enseñarnos es con experiencia, ¿no? Tener la capacidad de decidir y tener hasta la capacidad de decidir mal, ¿no? Y claro, lo malo es que se complica, ¿no? Porque deciden muchos irse hacia el lado incorrecto, ¿no? Están explorando el lado incorrecto, ¿no? El lado de sus placeres, el lado de lo que les gustaría, el lado de lo que les hace feliz, pero no es el lado que, el otro lado pues está la instrucción del Eterno y no es lo que dice la instrucción. Y es por lo que sufre la humanidad en la vida, ¿no? El poder decidir entre hacer lo correcto y hacer lo que les gusta, que no es exactamente lo mismo, ¿no? El lado de hacer lo que me gusta no necesariamente es lo correcto. Y ese es el problema de la humanidad. ¿Y cómo estamos viviendo? Y aquí está puesto en la Escritura, están abordando este problema inmediatamente, ¿no?
que, bueno, hubo esta condición, ¿no? Y encontró el Eterno un hombre que era sádic, que era recto. El ser sádic, ¿no? Hay que entender que es alguien que aún viviendo en un mundo de caos, en un mundo de tentaciones, en un mundo de maldad, decide no hacer eso, ¿no? A pesar de que hay muchas tentaciones y hay muchos me gustaría hacer X, Y, Z, ¿no? No decide hacerlo y decide seguir la instrucción del Eterno. Y a alguien que sigue la instrucción del Eterno, ¿no? Alguien que tiene buena relación con el Eterno, es cuando se usa esta denominación llamada sádic, ¿no? Es alguien recto, que está siguiendo las instrucciones del Eterno, que tiene buena relación con el Eterno. Por supuesto, alguien que se va mal, que hace lo que no debe, ¿no? Pues no se está alejando de esta definición de sádic, no está siguiendo la instrucción y al mismo tiempo no tiene buena relación con el Eterno, ¿no? Su relación pues es una hipocresía, es un engaño, ¿no? Se engaña a sí mismo, ¿no? Porque sí, puede ir, no sé, en Shabbat, en domingo, cuando sea, puede ir a la iglesia y decir que ama a Dios y cantar y decir muchas cosas. Pero si la realidad es que no está siguiendo la instrucción, ¿no? Hace lo que quiere, hace como le gustaría, hace lo que cree que es correcto, cuando hay un libro donde dice que es lo correcto, ¿no? Y lo ignora, lo cambia, saca otra opinión, se cree que según él va a estar bien si lo hace o no importa. Así es, ¿no? Y pues el Eterno nos deja decidir qué queremos hacer en la vida. Y claro, podemos tomar malas decisiones, ¿no? Es parte del aprendizaje, ¿no? Y es parte de cómo nos está creando el Eterno y nos está enseñando el camino correcto, y para aprenderlo hay que vivirlo. Ese es el asunto, ¿no? Que para aprender todo lo que nos enseña el Eterno hay que vivirlo. Y pues estamos aprendiendo a veces del modo difícil, ¿no? Ahí está la tentación, puedes caer en la tentación, pero deberías de aprender que está mal y que hay una instrucción donde dice que es lo correcto y podrías corregir, ¿no? Y hay este nuevo concepto, ¿no? De corregir o volver al camino del Eterno, ¿no? Teshuvá. Poder hacer lo correcto, ¿no? Y darte cuenta que pues pudiste tomar una mala decisión, hacer lo malo, y puedes decir, no, ¿sabes qué? Estaba mal, y corregir. Y claro, está encontrando a una persona llamada Noah, ¿no? Noé, que era sádic. Y ese es lo que lo atrajo a él, ¿no? Encontró un sádic, alguien que está teniendo la fuerza necesaria, ¿no? La endereza para no caer en la tentación, no hacer lo malo y seguir la instrucción del Eterno, ¿no? Y claro, es muy común, ¿no? La temática, ¿no? De que por lo menos con el Eterno, ¿no? Hay un entendimiento de la instrucción. Tal vez no se menciona o no se dice toda la Torah, ¿no? Pero hay las instrucciones básicas de cómo seguir al Eterno, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y claro,
quiere decir que podría estar ese mismo concepto de qué es lo correcto desde Adán, ¿no? Desde el primer hombre podría estar este sentido, ok, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? En el momento en que en la historia de Adán y Eva, ¿no?, hacen lo que no deberían de hacer, ¿no? Viene el Eterno y se esconden, ¿no? Tienen miedo y se esconden, tienen miedo de enfrentar al Eterno. Ya en ese momento nos damos cuenta que ya sabían que habían hecho mal, ¿no? O sea, así había el entendimiento de lo bueno y lo malo, ¿no? Digo, cuando haces algo bien, pues estás consciente que hiciste bien, no hay nada que temer, ¿no? Pero en el momento en que haces algo mal, ¿no?, ahí empiezan a esconderte, a tener miedo, a no decir, porque qué van a decir, qué van a pensar o no sé qué, porque hiciste algo mal. No es otra cosa más que tomaste ya una mala decisión, hiciste algo que está mal, y es cuando te preocupas qué van a pensar, qué van a decir y qué van a no sé qué. Porque si hubieras hecho algo correcto, no te preocuparía ese tema. Y ese es el asunto, ¿no? ¿Cómo estamos en este mundo? Un mundo de caos que además tiene este sentido que pues la gente, las personas que están en este mundo, ¿no?, se acostumbran a hacer lo malo y a pensar de que eso está bien, ¿no? Y están en este sentido de que, ok, no, mira, lo que está bien es esto y lo que está mal no importa, o lo que dice Dios, eso no importa, ¿no? Y tienen sus ideas para, sus excusas, ¿no?, para pensar que van a estar bien y que no va a pasar nada. Pero pues lo que dice la Escritura, las consecuencias de este mundo de causas y efectos, ¿no?, y las consecuencias que se obtienen al hacer las cosas mal, son claras, bastante claras en la Escritura. Y claro, nos engañamos pensando que no nos va a pasar. Pero pues ahí está claras las consecuencias, ¿no? Y está marcado el camino de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y pues estamos en un mundo de confusión, ¿no?, de engaño, de corrupción, de pensar que tenemos la razón y que estamos bien, cuando pues si lo comparamos con la Escritura, ¿no?, con la instrucción, con la ley, como le quieran llamar, ¿no?, con lo correcto, pues no va a casar, ¿no? Está mal. Y ese es la atmósfera, ¿no?, el mundo en que está proyectando que vive Moisés. Tristemente muy parecido al mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Y claro, luego nos preguntamos por qué hay epidemias y por qué hay pandemias y por qué se está muriendo la gente. Pues aquí estamos viendo la razón, ¿no? Hacer las cosas malas en el mundo, tomar malas decisiones, tiene sus consecuencias. Y conste que hay el otro lado, ¿no? Puedo corregir, ¿no? Puedo regresar al camino del Eterno, ¿no? Puedo hacer teshuva, puedo arrepentirme de lo que hice y puedo regresar al camino correcto. Y de eso se trata todo. Y aquí nos están contando esta historia de Noé en estos términos, ¿no?, en el que le están diciendo el mundo como lo conoces, así como está lleno de corrupción, va a acabar. Va a haber una limpieza del mundo, ¿no?, que bueno, se le da esta información el Eterno a Noé, ¿no?,
de que va a haber una gran inundación y que pues vaya construyendo esta arca, ¿no? Esta embarcación, ¿no? Es una estructura especial, ¿no? En la escritura, ¿no? Hay un par de estructuras, ¿no? Muy evidentes, muy especiales, ¿no? Una es esta estructura, la llamada Teivá, ¿no? En hebreo se llama Teivá, el arca, donde lo va a proteger a Noaj y su familia, y además a las especies de animales que hay en la época, ¿no? Para que sobrevivan lo que va a pasar en el mundo, esta limpieza. Después, en la escritura hay otra estructura especial, ¿no? Esta estructura que también nos dicen cómo construir, ¿no? Llamada el Mishkan, ¿no? El tabernáculo, que es una estructura para conectarte con el Eterno, ¿no? Que es al revés de la estructura llamada Teiva, ¿no? El arca, que protegía, ¿no? Protege y no deja entrar el mal, ¿no? Y la estructura llamada Mishkan, el tabernáculo, es una estructura que irradia el bien, ¿no? Irradia la santidad, ¿no? Ahí está elaborada de tal forma que irradia santidad, ¿no? Aquí estamos en un modo primero que hay que protegernos de todo el mal, ¿no? Y hay este encierro que se está dando de 40 días, 40 noches, va a inundarse o va a haber el diluvio, va a llover 40 días y 40 noches, se va a inundar y va a empezar una limpieza, ¿no? El encierro como tal en el arca es de un año, ¿no? De 365 días. Entonces va a haber el diluvio, pero pues todo el encierro que van a estar son 365 días, un año encerrados en el arca, para protegerse y que de alguna forma se purifique el mundo, ¿no? Se renueva, rejuvenezca, ¿no? Lo podemos ver de diferentes aspectos, ¿no? Y entonces salen ya del arca y se enfrentan a un mundo nuevo, limpio. Pero bueno, tiene también su parte de impresión emocional, ¿no? Porque que es parte de lo que impresiona a Noé, ya que se baja del arca, ¿no? De que conociendo un mundo lleno de gente, aunque estaba mal, ¿no? Era mala, ¿no? Baja un mundo nuevo, bonito, si quieren, todo limpio, pero pues vacío, ¿no? Solo. Y esta soledad pues afecta a Noé. Y es pues porque van a empezar de nuevo, ¿no? Y entonces es fuerte, ¿no? Este cambio de las generaciones, de donde venía Noé y a las nuevas generaciones. Cómo van a vivir en este mundo que está limpio y purificado, ¿no? Y claro, estamos tal vez en un periodo del tiempo de este mundo, de esta vida que nos da el Eterno, donde parece que estamos muy similar, ¿no? En un mundo lleno de caos, lleno de corrupción, de engaños, mentiras, ¿no? La gente yéndose hacia la inclinación al mal, ¿no? Diciendo que además eso es lo correcto, ¿no? Aceptando el mal, abrazándolo. Y pues obviamente pues se debería de esperar lo mismo, ¿no? Que haya una limpieza de este mundo, ¿no?
pues solo sobrevivan los, en este caso, los sadics, ¿no? Los que están siguiendo la instrucción del Eterno, ¿no? De alguna forma, con una estructura que evite que perezcan, ¿verdad? ¿No? Hay varias teorías, pero bueno, hasta ahorita son teorías, pero no sería de extrañarse que haya una nueva estructura, ¿no? Que nos evite, ¿no? Que nos saque del mundo, o que nos evite que todo mundo perezca. Entonces, ok, pero pues para tener acceso a esa estructura había que entender que tenía Noé, ¿no? Este sentido de sádic, primeramente, que sería seguir la instrucción del Eterno, tener buena relación con el Eterno. Esa es básicamente la definición de sádic, alguien que sigue la instrucción y tiene buena relación con el Eterno. Si no sigues la instrucción, pues no vas a tener una buena relación con el Eterno, ¿no? Porque pues básicamente estás en contra de él, lo estás engañando, te estás engañando a ti mismo, ¿no? Estás queriendo hacer una relación basada en un engaño porque no estás siguiendo la instrucción. Así de sencillo es. Y entonces pues realmente pues nos podemos medir nosotros mismos. Debemos de conocer qué tan sádicos somos, ¿no? Esperemos que no estemos en el modo de total engaño, ¿no? Que pensemos que somos muy sádicos, ¿no? No siguiendo la instrucción, ¿no? Y qué bueno que hay la instrucción y esté escrita la instrucción y podemos comparar lo que hacemos en la vida con lo que dice la instrucción que deberíamos de hacer. Y esa es la comparación seca, ¿no? Básica que podemos hacer, ¿no? Si la instrucción dice no debes de hacer esto y tú lo haces, ya estamos en una diferencia con el Eterno, ya traemos un problema en nuestra relación, porque pues lo puedes tratar de ocultar o que dices que lo haces y estás en la hipocresía, estás en la mentira, pero pues o cumples o lo haces o no lo haces, así es de sencillo. Todo el sentido de que se habla en estos días, ¿no? En estos días que hubo el primero de Tishri, ¿no? El día 1 del séptimo mes, en donde se hace una especie de juicio, ¿no? De Rosh Hashanah. Y pues la realidad es que nosotros conocemos cuál va a ser el resultado del juicio, ¿no? Claro, podemos salir muy victoriosos, que el veredicto fue bueno y que nos apuntaron en el libro de la vida, ¿no? Pero pues nosotros mismos conocemos nuestra realidad y conocemos nuestras fallas y tendríamos que hacer lo mejor posible para corregir y tener buena relación con el Eterno, hacer lo correcto. Ahí está el instructivo, ahí están los mandamientos, ahí están sus decretos, sus veredictos, sus estatutos, lo que hay que hacer. Y simplemente compararlo con lo que hacemos o no hacemos. Y pues esa es parte de esta porción, ¿no? Todo lo que estamos viendo o la resolución que tomó el Eterno, ¿no? Cómo limpia el mundo y básicamente toda la humanidad que estaba en el lado malo, no estaba haciendo lo correcto, no cumple este pedazo de ser sádic, ¿no? Pues es sacado del mundo, ¿no? Ya no está. Y pues habría que analizar, ¿no? Que este sentido, ¿no? Sabiendo que pues como
trabaja la escritura, ¿no? Todo es cíclico de alguna forma, ¿no? Y entonces pues habría que entender que en algún momento va a haber una limpieza de este mundo, ¿no? Hay este ciclo, ¿no? Que sigue el Eterno, ¿no? De siempre estar, por así decirlo, ¿no? Corrigiendo, ¿no? Destruyes y renace y vuelves a hacerlo mejor y cada vez mejor y cada vez mejor, ¿no? Y es el sentido que deberíamos estar trabajando. Hacemos algo, está mal, entonces lo tengo que corregir, ¿no? Tengo que deshacer lo malo que hice y volverlo a hacer bien, ¿no? Estás destruyendo lo malo y construyendo otra cosa para que tratar de que esta vez sí sea bueno, ¿no? Este sentido del renacer o del volver a ser, de corregir, de restaurar lo correcto, ¿no? Estamos haciendo exactamente lo mismo que haría el Eterno. Y es esta parte que estamos aprendiendo, ¿no? Hay otra parte que a veces no es tan evidente, que es todo esto que está pasando en esta estructura llamada el arca, ¿no? Que es la otra parte que está ganando, que está aprendiendo Noé, y que a veces no se ve tan evidente, ¿no? Que está pasando otra cosa. Al final, Noah es llamado Tamim, perfecto, ¿no? Y la escritura en muchos lados sí dice que nosotros deberíamos de ser perfectos ante Dios. Pero pues habría que entonces entender cómo se hace eso, cómo se convierte uno en Tamim, ¿no? Quiere decir que hay que ser sádic y Tamim, ¿no? Pero pues a Noé nomás lo escogieron por ser sádic. Por así decirlo, parte de la experiencia que está teniendo es convertirse en Tamim. Y obviamente ya después la escritura, cuando platican de las generaciones, hablan de Noah como alguien que obtuvo eso, ese título o esa designación de Tamim, ¿no? Se convirtió en perfecto. Y este Tamim quiere, así como Sadik está en el sentido de cómo tenemos la relación con el Eterno, ¿no? Cómo seguimos sus instrucciones. Tamim tiene que ver con la relación con los demás, ¿no? Ya es evidente que al principio, ¿no? Noé era sádic, pero faltaba lo que es evidente y lo que todo el mundo se da cuenta, ¿no? Falta este asunto, ¿no? ¿Cómo es que le dan la noticia a Noé y como que no se preocupa por los demás, ¿no? Que le avisa el Eterno, no, mira, voy a hacer una limpieza en el mundo, todos se van a morir, ¿no? Pero pues a ti te aconsejo, construye esta arca, ¿no? Y pues Noé se puso a construir, ¿no? No lo ves preocupándose porque los demás van a morir, ¿no? Y ahí es donde se ve que obviamente esta relación con los demás pues necesita aprenderla, no la ha aprendido. Sabemos que al final la aprendió porque ya la escritura cuando está hablando de sus generaciones y ya hace el resumen de la vida de Noé, sí lo llama Sadik y Tamim, ¿no? Justo y perfecto. Entonces obtuvo la enseñanza. Y obviamente, pues bueno, en algunos libros de sabiduría se menciona este asunto, ¿no? Que la forma en que el Eterno le dio esa enseñanza fue encerrando a Noé con un montón de animales. Y el trabajo que tenía que hacer Noé es cuidarlos, ¿no? Esta era el ejercicio, ¿no? Cuidar todos estos animales en
en un año tenía que cuidarlos, encerrados en el arca, ¿no? Tenía que atenderlos, tenía que cuidarlos, ¿no? Y que sobrevivieran, por supuesto, por todo un año, ¿no? Y entonces se está obteniendo, ¿no? Esta parte de Tamim, esta parte de obtener, pues, Gesed, ¿no? Que tengas un amor por los demás, que tengas generosidad, que te preocupes por los demás, ¿no? Que tengas compasión por los demás, ¿no? Y pues esa es la experiencia que está obteniendo Noé y su familia, ¿no? De tener que cuidar todos estos animales, ¿no? Que eran muchos. Hay diferentes opiniones acerca del recuento, cuántos animales eran exactamente, ¿no? Porque pues algunos detalles no están perfectamente definidos, ¿no? Solo está mencionado, ¿no? Y entonces cuando te dicen, ok, de este animal vas a llevar 7, ¿no? Hay recuentos, hay interpretaciones de que no, ok, se referían a 7 machos y 7 hembras, o sea, 7 parejas, ¿no? Y hay otras que dicen, no, nomás eran 7 de ese animal, porque pues 7 parejas serían muchísimos animales y no cabrían tantos en el arca, ¿no? Y sí, obviamente de las dos partes, pues se tiene algo de razón, ¿no? Serían muchos animales repetidos, ¿no? Pero pues decían 7. Entonces realmente nomás estás llevando 3 machos y 3 hembras, o sea, 6 parejas, ¿no? Y uno más, ¿no? Se lleva un animal más, o sea, un séptimo. Y ahí es en muchos tratados de sabiduría, de sabiduría más profunda está tratado eso, ¿no? Que el séptimo animal pues era un animal que se iba a usar para sacrificarlo al Eterno, ¿no? Y sí hay ese asunto, ¿no? Que al final sí hacen un sacrificio, ¿no? Pero pues ni modo que mates a uno ¿no? Vas a hacer un sacrificio de, no sé, un macho cabrío, ¿no? Pero pues ni modo que tienes las parejas exactas y mates al macho y dejes a la hembra, o al revés, ¿no? Que el sacrificio fue de una hembra y dejes al macho solito, ¿no? Y entonces por eso se dice que los 7 ejemplares que se llevan, ¿no? Son 3 parejas, ¿no? Y uno extra que es para los sacrificios, ¿no? Entonces se lleva todo correcto, ¿no? En el conteo. Y entonces ya no importa que lo sacrifiques o que vaya a morir, porque pues, no estás afectando el asunto de las parejas o de que se desarrollen esos animales, ¿no? Se reproduzcan. Y bueno, ese es parte de los detalles que hay en toda esta secuencia, ¿no? Pero lo importante era que Noé y sus hijos iban a adquirir esta experiencia de cuidar, servir, ¿no? Esta experiencia de obtener Gesed a través de esta experiencia con los animales, ¿no? Y sí hay muchos escritos al respecto. Hay algunos que cuentan que hasta hay por ahí una historia, ¿no? De que Noé una vez en una noche, ¿no? Porque pues tenían el problema de que algunos animales comen en el día y se duermen en la noche, ok. Pero había otros animales, ¿no? Que se duermen en el día y comen en la noche, ¿no? Y así pasa, hay animales así, ¿no? Y pues hay una historia, ¿no? Que cuenta que fue en la noche a darle de comer a unos animales, ¿no? Fueron con unos leones, ¿no? Y pues el león
por alguna razón se había molestado, ¿no? Y pues medio atacó a Noé, ¿no? Y dice ahí el recuento que pues le arrancó parte de un brazo, ¿no? La mordida del león o el zarpazo que le dio. Pero a pesar de eso, pues siguió Noé cuidando los animales que le había encargado el Eterno, ¿no? De eso se trataba, o sea, ese asunto, ¿no? De que te ponen algo muy difícil que hacer, ¿no? Te encerraron con un montón de animales y ahora tengo que cuidar a todos y mantenerlos limpios, darles de comer, que vivan bien porque tienen que sobrevivir todo el año, ¿no? Y es lo que le encargó el Eterno, ¿no? Y lo hizo muy bien y está adquiriendo esta otra cualidad que ya tenía, la cualidad de Sadik, y está adquiriendo esta cualidad de Gesed, ¿no? De perfección, de Tamim, ¿no? Que adquirió Gesed. Y entonces habría que pensar muy bien en toda esta historia, ¿no? Estar conscientes de que estamos haciendo este mundo, ¿no? De por qué nos pone todas estas pruebas el Eterno, ¿no? Ahora que en la reciente pandemia, ¿no? Hubo la necesidad de estar encerrados ahí las familias, ¿no? Y pues lidiar con el encierro, ¿no? Y pudieron haber pasado muchas cosas, ¿no? Así como esta que les cuento del león, que le come un brazo, le muerde o a Noé, y Noé sigue en el mismo sentido de Gesed, del amor, de cuidarlo, de servir al animal, de limpiarle, de tenerlo bien, porque el Eterno le encargó esa tarea. Pero pues la tarea era para obtener Gesed y obtuvo esta cualidad de Tamim, de perfecto. Y pues a lo mejor el Eterno, con todo lo que pasa, no importa cómo esté el caos del mundo, la maldad, que habría que uno convertirnos en sádic, resistir a esa tentación, a esa maldad, ¿no? Y dos, habría que encerrarnos un poco, ¿no? Y obtener esta parte de perfección, ¿no? Por un lado, tener una buena relación con el Eterno y por el otro lado, tener una buena relación con los demás. Vivir en esas condiciones de encierro, ¿no? Un año encerrados, no es fácil, pero pues tendríamos que estar pensando en que nos pone la tarea el Eterno para aprender y para aprender a tener una muy buena relación con los demás. No importa qué pase. La tarea nos las puso el Eterno a cada uno de nosotros de convertirnos en sadiks y convertirnos en tamim. Y pues entonces poder ser elegibles, ¿no? A pasar a este nivel de estar con el Eterno, ¿no? De poder aprender de esta vida, aprender de todo lo que nos toca vivir ahora, ¿no? En que estamos realmente en un mundo lleno de corrupción, de engaño, de mentira, de tentaciones de todo mundo, ¿no? Donde pues vamos a tenernos que pues cerrar un poco los ojos, cerrar los oídos, encerrarnos un poco, ¿no? Porque pues eso mismo está pasando en la Torah, ¿no? Primero hubo el Teivá, ¿no? El arca que te encierras y te proteges de todo lo malo, y después
hay esta otra construcción, ¿no? El tabernáculo, ¿no? Esta otra construcción donde emana la luz, ¿no? Donde hay esta radiación del Eterno, ¿no? Pero pues primero teníamos que pasar por una construcción y después por la otra, que son las dos grandes construcciones que hay en la escritura, ¿no? Estructuras que construimos. Y claro, estamos pensando, ¿no? El tabernáculo después se convierte en el templo, ¿no? El Mishkan, ¿no? Se convierte en esta casa del Eterno, ¿no? Este símbolo que le llaman el templo, ¿no? El Bet Hamikdash, ¿no? Entonces, pero pues estamos esperando reconstruir el templo. Pero primero tenemos que pasar por este mundo lleno de maldad, ¿no? Y pues tendríamos que estar construyendo una teiba, protegernos de toda esta maldad, aprender a tener buena relación con el Eterno, seguir sus instrucciones y aprender a tener buena relación con los demás. Sin importar el encierro, sin importar lo que está pasando, ¿no? Así, ¿no? Digo, la experiencia que se está proyectando en esta porción, ¿no? El encierro de Noé con cientos de animales, solo para que los atienda, para que los ame, para que cuide de ellos, para que los sirva, ¿no? Y para que obtenga Gesed y se convierta en perfecto. Y pues así estamos en este mundo, ¿no? Buscando justamente estas cualidades de Sadik y de Tamim. Así es que pues leyendo esta porción tenemos claro qué está pasando en el mundo y qué tenemos que ponernos a trabajar. Y esa es la conciencia que tenemos que desarrollar ahora, ¿no? Darnos cuenta qué estamos haciendo en este mundo. Estamos trabajando en nosotros mismos, en ser más rectos, en realmente tener una buena relación con el Eterno. Y además, convertirnos en Tamim, ¿no? Tener una buena relación con los demás. Sí, tenemos una condición de caos, ¿no? Todos los demás pues pueden caer en las tentaciones, pero aún así nosotros vamos a tener buena relación con los demás, amarlos, preocuparnos por ellos, lograr lo mejor para los demás y obtener este nivel de perfección. Entonces, pues estamos ante una porción donde estamos trabajando eso, ¿no? Además, esta porción tiene la información adicional, ¿no? De qué pasó después, ¿no? De que el mundo, ¿no? En estas generaciones, pues va a volver a ver estas 10 generaciones de Noé hasta Abraham, ¿no? Donde van a tener este proceso en el que el mundo se fue a construir la Torre de Babel, ¿no? No está reconstruyendo o construyendo este templo del Eterno, ¿no? Donde radia luz, ¿no? Por ahí los cabalistas o esta sabiduría más escondida, ¿no? Se dice que se pusieron a construir,
no buscando el templo, no buscando la luz, ¿no? No trabajando este árbol de la vida hacia el eterno, ¿no? Se pusieron a construir el árbol de la vida hacia el lado negativo, ¿no? Y es la Torre de Babel, ¿no? Están construyendo pero para abajo. Y esa es la forma en que lo ponen, ¿no? Y entonces nada más hay que leer lo que está expuesto en esta porción, ¿no? Estamos en un mundo como lo describe Noé. Y lo siguiente sería construir hacia arriba, hacia el eterno. No vaya a ser que repitamos la construcción de la Torre de Babel, construir hacia abajo, construir hacia el lado negativo. Y pues no estemos volviendo hacia el eterno, sino yéndonos más mal. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues quiere decir que va a haber cambios grandes en el mundo, ¿no? Nos va a llevar a otros niveles el eterno. Y pues tenemos que poner atención en esta escritura que tenemos, en estas instrucciones que nos da el Eterno. Y poner atención en todas estas enseñanzas que nos da el Eterno. Estar conscientes, ¿no?, de quiénes somos, qué estamos aprendiendo y hacia dónde vamos. No vaya a ser que nos volvamos a equivocar y terminemos mal. Que el Eterno nos ayude. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que nos acompañe el Eterno con su presencia. Y le pedimos, Señor, corrígenos. No nos dejes caer del lado mal, en la tentación, en el engaño. Ayúdanos a obtener esta gracia que nos das, este amor, esta generosidad, a ser más como tú. Que nos ponga su paz el Eterno y nos siga ayudando a llegar a donde tenemos que llegar, a tener una muy buena relación con el Eterno y a tener buena relación con los demás, no importa qué pase. Nosotros seguir con buen corazón, tanto para los demás como para con el Eterno. Shalom. Que tengan muy buen Shabbat y tengan muy buena semana.